Efesios y el título de mi sermón hoy es Vivan como hijos de la luz en el matrimonio. Vivan como hijos de la luz en el matrimonio. Esto nos concierne tanto a casados como a solteros, porque alguna vez ustedes se van a casar. No hay problema, tengan esperanza. He visto parejas casarse a los 90 y 100 años, o sea, no hay problema. Ya, ahí no hay problema, no hay afán. O sea que tranquilos. Ok, entonces vivan como hijos de la luz en el matrimonio. Y para este caso, presten atención por favor, vamos a prestar atención, a enfocarnos, ¿de acuerdo? A poner en silencio nuestros celulares y evitar cualquier tipo de distracción, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que no solo estamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, si hablamos aquí y hablan al fondo, más complicado. Entonces vamos a prestar atención, por favor. Ok, vivan como hijos de la luz en el matrimonio. Para este caso particular del matrimonio, la ética sigue apuntando directamente hacia la demanda concreta de parte de Dios, es decir, la santidad. La santidad sigue vigente el mandamiento del Señor de sean santos porque yo soy santo. Y el matrimonio no es la excepción. Dios siempre ha querido que tanto su pueblo como la iglesia sean diferentes. Amén. Diferentes o absolutamente diferentes del entorno en el que se encuentran. Y evidentemente el matrimonio no está exento de esa demanda. De hecho, no nos casamos para ser felices. Nos casamos para ser santos. Amén. ¿Sí? El Señor, tanto para su pueblo Israel como para la iglesia, siempre ha tenido una ética concreta, definida. Y esa ética concreta y definida se encierra en una sola palabra: santidad. Que significa estar apartado de, y específicamente del pecado. Lo que el Señor quiere es que nuestros matrimonios se parezcan no a los matrimonios del mundo, sino a lo que Él diseñó para el matrimonio. ¿Sí me hago entender? El matrimonio no es una idea nuestra. El matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio empezó en el corazón de Dios. El matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio no es algo que nosotros podemos llevar como nosotros queramos. El matrimonio es algo que Dios diseñó. Y si Dios lo diseñó, eso significa que nosotros tenemos que estar atentos a la demanda de Dios, de cómo deben ser nuestros matrimonios. Y Dios tiene mucho que decir de cómo deben ser nuestros matrimonios. Y una palabra que define la ética de un cristiano en todos los aspectos de su vida, y concretamente el matrimonio, es la santidad. Y es interesante porque estamos en una sociedad, obviamente no somos en este momento en Colombia, en Sudamérica, en Latinoamérica, no somos una sociedad postcristiana. En Europa sí es una sociedad postcristiana. Dice, la secularización es tan fuerte que ya las iglesias hoy son usadas más como museos que como lugares de reunión. Ya no hay fe en Europa. Europa se volvió un continente completamente ateo. Hay una secularización impresionante. Aquí no, aquí estamos en una, y especialmente aquí en Colombia, estamos en un paso de la modernidad a la posmodernidad. Todavía no estamos en ese punto en donde ya simplemente sacamos al cristianismo, a la familia de todo lugar y hacemos lo que nos plazca, que es lo que está pasando en Europa. Y
donde empezó todo ese germen de secularización y donde se ha, digamos, concentrado de forma más fuerte, es Holanda. Holanda es el modelo para todo. Para todo. En Holanda las drogas son gratis. En Holanda la heroína te la llevan a la casa. En Holanda las cárceles están vacías. Pues claro, si ya nada es delito, ¿qué presos van a haber? ¿Sí me explico? Y se quiere traer lo mismo para acá. ¿Sí me van a entender? Pero pues todavía no somos una sociedad post-cristiana. Todavía hay fe. Pero si seguimos como vamos, lo más seguro es que eso no va a suceder. Por ejemplo, concretamente hablando del matrimonio. Antes teníamos que lidiar con el tema de la unión libre. La unión libre está mal. Dios jamás pensó que la unión libre era una posibilidad. La unión libre está mal. ¿Sí me va a entender? El matrimonio es el orden de Dios. Ahora, si tú tienes problema con eso, bueno, realmente arréglate eso con Dios. No es conmigo. Yo no soy el de ese problema. ¿Sí me va a entender? Yo no me inventé eso. Es más, Jesús cuando ve a la samaritana, le dice a la samaritana: ve y llama a tu esposo. No tengo esposo. Le dice Jesús: es cierto, porque has tenido 5. Y el que tienes ahorita no es tu marido, es decir, está en unión libre. Eso no está bien. O sea, la unión libre no es una posibilidad de ninguna manera. Pero es tema de otra clase. Ahora no solamente tenemos que lidiar con eso, sino con las nuevas formas de familia que la sociedad posmoderna nos está planteando. Entonces, matrimonios con parejas del mismo sexo. ¿Sí? Hombres o mujeres. Ahora eso es un tipo de familia. La intención de la sociedad posmoderna de acabar con 2 instituciones fundamentales para la sociedad que siempre lo han sido: la iglesia y el matrimonio. Cuando se acaba con esas 2 instituciones, con la familia y con el matrimonio, la secularización en toda su expresión es posible. ¿Qué fue lo que pasó en Europa? ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Ahora, cuando se acaba con la familia y con la iglesia, pues el Islam tiene más posibilidades de entrar. Que a la larga esa también es la intención. ¿Cuál es la intención de homosexualizar la sociedad? De que la homosexualidad está bien. Pues hay una intención en eso, y es acabar con la familia. Con la familia tradicional, con la familia que se inventó Dios. Ahora, eso no empezó en las tiendas, ¿no? Eso no son charlas que ocurren en las tiendas o en los supermercados. Esta intención empezó en las universidades, en las cátedras de sociología, en las cátedras de filosofía, en las cátedras de psicología. Ahí empezó, especialmente sociología. En las cátedras de antropología, ¿sí? Son doctores en sociología, antropología, que están proponiendo que el modelo de la familia tradicional es arcaico y obsoleto. Que está bien casarse entre parejas del mismo sexo, y es más, adoptar niños por parte de parejas del mismo sexo. Entonces, ¿a qué estamos acudiendo? Básicamente al exterminio de nosotros como sociedad. En el momento en que el matrimonio y la familia desaparezcan, todo lo demás es posible. Ni siquiera Dios va a ser una posibilidad para esta sociedad. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Entonces, las cosas llegan de Europa a Estados Unidos y luego bajan. ¿No se han dado cuenta? Ese es el orden. Europa, Estados Unidos, y como aquí todo, ¿cierto? Consumimos todo. Llega aquí: ¡ay, sí! Eso es una buena idea. Ni siquiera lo pensamos.
solamente porque viene del norte debe ser una buena idea. No, tenemos que pensar más en lo que Dios piensa. Por eso el tema de hoy es: vivan como hijos de la luz en el matrimonio. Vamos a Efesios 5, vamos a ver dos pasajes del día de hoy. Efesios 5 y Primera de Pedro. Vamos a Efesios 5. Tengo tanto que decir y tanto la Biblia que decir acerca del matrimonio. Y es impresionante. Vamos a Efesios 5:21. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. No se les olvide ese versículo. Y van a tener menos conflicto con el que sigue. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Ahorita viene la parte dura. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como, hay un modelo aquí. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, ojo, porque nos dejaron mucha más responsabilidad a nosotros. Y si tienes problemas con eso, nuevamente el problema no es conmigo. Habla con Dios, Él fue de la idea. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, ese asimismo es la tortura de todos nosotros. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Ahorita vamos a profundizar en eso. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. ¡No se los lleva! Se ríen, ¿no? Y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Los dos, no los 4, ni los 6 ni los 8, los dos. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Ok, aquí el tema es Cristo y su iglesia. El tema concreto, el tema principal. Pero el otro tema es el matrimonio, esposo y esposa, lo que significa que son dos instituciones absolutamente importantes, claves, determinantes para esta sociedad. Cuando esas dos instituciones se acaban, todo lo demás se acaba. Todo lo demás entra en caos. Y ojo que, como hemos venido hablando, no estoy hablando de la iglesia institucional, estoy hablando del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia. Cuando esas dos cosas, esas dos instituciones se acaban, todo lo demás se acaba. Así que tenemos una responsabilidad delante de Dios de mantener esas dos instituciones tan importantes, pero no son instituciones, es una forma de decirlo, tan importantes por la voluntad de Dios, por obedecer a Dios. Necesitamos hacerlo así. La razón por la cual estamos como sociedad, literalmente, es porque hemos desobedecido a Dios en esas dos cosas tan vitales, especialmente la familia. El producto que nosotros tenemos como sociedad hoy en día
es producto de las familias que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Esto no se dañó porque sí. El producto de las familias a lo largo de los años es lo que tiene esta sociedad como la tiene. Hemos desobedecido a Dios en este diseño y por eso estamos como estamos. Así sociólogos y antropólogos den otra explicación distinta, que a la larga no es satisfactoria. Ahora están proponiendo otra solución. No, el matrimonio heterosexual no sirvió. Vea, propongamos el matrimonio homosexual y esto cambia. No cambia, se va a poner peor, porque la razón no es, el problema no está en el matrimonio. El matrimonio funciona porque Dios lo hizo. Mire, cuando Dios habló, universos fueron creados, planetas fueron creados, la luz fue creada. ¿Qué te hace pensar que el matrimonio no va a funcionar si es una creación de Él? Así. El problema es que nosotros le hemos metido la mano a esto. Sencillo. Esto se dañó por nosotros. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que asumirla. Y tenemos que darle el valor que le corresponde al matrimonio, a la familia y a la iglesia. Eso es lo más valioso que tenemos nosotros como sociedad, como individuos. En todo caso, versículo 33, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Ok, el apóstol Pablo, ahorita más adelante leemos 1 Pedro 3, define y demarca la ética en el matrimonio sobre la base de la relación de Cristo con su iglesia. Ese es el tema. Y en los dos pasajes que vamos a estudiar el día de hoy vamos a observamos tres principios sencillos, pero fundamentales para el desarrollo espiritual del matrimonio dentro de este marco ético. El primero, el esposo cristiano, y eso debería ser para todos, ofrece liderazgo para el hogar. Liderazgo. Ahora, no tengamos problemas con la palabra liderazgo, porque de verdad es así. Pero cuando hablamos de liderazgo, no hablamos de liderazgo autoritativo, tiránico, impositivo, cruel. No. Eso es una idea del mundo. Recuerden que estamos mirando aquí lo que Dios piensa. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de una posición de servicio y de amor. ¿Sí me explico? No de mando. Una posición de servicio y de amor. Entonces, lo primero que aparece en el panorama de este pasaje es que unos a otros debemos someternos. O sea, en el matrimonio el sometimiento es mutuo. Lo que pasa es que ese versículo no lo leemos. Nos pasamos al 22 de una. Pero en el matrimonio el sometimiento es mutuo. ¿Sí me explico? Yo debo estar sometido a mi esposa y mi esposa debe estar sometida a mí para que eso funcione. Pero recuerden que esto no se trata. Miren, les voy a decir una cosa. El matrimonio no se basa en autoridad. ¿Sí me hago entender? Porque ninguno es jefe de ninguno. Aunque hay algunas mujeres que actúan como jefes. Perdón, pero la verdad. En el matrimonio se basa en una relación de confianza y fidelidad. Esas dos cosas. Porque ser cabeza no es ser jefe. ¿Sí me van a entender? Jesús mismo dijo: yo no vine a que me sirvieran, sino a servir y a dar mi vida en rescate por una multitud. Y nos dice Pablo: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y nos hacemos los de la vista gorda con ese pasaje. Es que usted, bueno, más adelante. Seguidamente se enseña de que las esposas deben someterse a sus propios esposos como al Señor. El estar sometidas a Cristo brindará a las esposas el criterio moral correcto referente a este aspecto de estar sometidas.
Aun cuando ha sido una lucha moral en estos tiempos, quien define mejor el papel de la mujer en el ámbito social, espiritual y familiar es el cristianismo. Jesús reivindicó el papel de la mujer. Jesús fue el único rabino que tuvo mujeres discípulas en su haber. Porque en esa época, tener mujeres en los círculos rabínicos era ser impuro. ¿Se me explico? O sea, inmediatamente el rabino que tuviera mujeres en su círculo de discípulos era considerado impuro. Había una discriminación muy fuerte en esa época en contra de la mujer. Jesús viene y reivindica el papel de la mujer. Entonces, no hay problema con eso. Esposas, sométanse a sus esposos, así como la iglesia se somete a Cristo. Aquí es importante señalar que el sometimiento comienza con algo muy importante. ¿Con qué? Con el reconocimiento de la razón de ser de la mujer en el matrimonio. Ella está primero sometida al Señor y es necesario que confíe. Ojo lo que les voy a decir, mujeres y hermanas mías. Es necesario que ustedes confíen en el diseño de Dios para su vocación en el matrimonio. Dejen de hacerle tanto caso al mundo. Confíen más en Dios, en lo que Dios diseñó para ustedes como mujeres. Porque fue el Señor el que las creó, no el mundo. Ustedes no salieron de una botella de laboratorio. Ustedes fueron diseñadas por Dios. Y si Dios las diseñó, Dios las hizo con una vocación especial como mujeres. Tienen que confiar más en ese plan. Así es. La mujer, ojo, fue creada para ser ayuda idónea en el matrimonio. Amén. Para ser un complemento vital. Por eso sale de una costilla del varón y no del polvo de la tierra. Eso significa que es complemento. Por eso sale de ahí. ¿Sí me van a entender? Porque es complemento. No sale del polvo de la tierra. Por eso un matrimonio entre varones no funciona. Porque no es complementario. Ni un matrimonio entre mujeres funciona porque no es complementario y porque ese no fue el diseño de Dios. ¿Sí me explico? Ok. Génesis 2:18 dice eso. Acompáñenme allí un momento. Si me notan como falto de aire, es que tengo una gripa a la mancha. Génesis 2:18. Luego Dios el Señor dijo, ojo, hombres solteros, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces en el versículo 21 mira lo que dice, porque pasó el desfile de animales y todo, y menos mal Adán no se fijó en un animal. En el versículo 21 dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llama mujer porque del hombre fue sacada. Y luego dice, mire qué curioso, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. Pero Adán estaba como, ¡wow! Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y fue una, no cuatro. ¿Sí me explico? Fue una. Eva. No tuvo, Adán, esta mujer era increíble. Adán, pues, era la única. ¿Para dónde miraba más? Ahora nosotros hacemos una lista. La quiero así, 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 así. ¿Cuándo a Adán se le ocurrió hacer una lista? No tuvo tiempo. Lo anestesiaron. ¿Sí me explico? Pero no, ahora Dios, la quiero así, 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 así.
Ni Dios tiene eso. O sea, esos diseños, esas ideas raras del mundo, para Dios es como, ¿qué? ¿Y entonces tú qué vas a hacer? Es tan fuerte el tema que hoy en Japón, los hombres están comprando muñecas. Se casan con ellas. ¿Sí me explico? Los que tienen más dinero compran muñecas tipo androide. Se casan con ellas. Ellas no envejecen. Ellas no siempre están maquilladas. Estas muñecas no huelen mal. ¿Sí? No molestan. Según lo que ellos dicen, ¿no? Eso lo dicen ellos. ¿Sí? A todo lo que les dicen sí. Y son muñecas diseñadas para tener sexualidad con ellos. Mira dónde va la aberración. Mira dónde va. Pero ¿sabes por qué? Porque le tenemos miedo a lo que Dios consideró que era algo perfecto. Tenemos miedo a relacionarnos con una mujer, a liderar a una mujer, a amar a esa mujer y luchar por el corazón de esa mujer. Yo he escuchado solteros decir eso. Tienen miedo. Se están perdiendo la oportunidad de entender lo que significa santidad. No que no lo puedan hacer de solteros, por supuesto. Pero si tú no te vas a casar porque tú dices, no, es que yo tengo el don de Pablo, eso significa que tú no vas a luchar con la inmoralidad. ¿Sí me explico? Que no vas a ser inmoral. Que no te vas a meter en relaciones ilegítimas o impuras. Que no vas a ver pornografía. Que no vas a caer en masturbación. Eso significa eso. Tener el don de Pablo significa eso. Que no luchas con la inmoralidad. Pero si no tienes ese don, no te engañes. Ora a Dios por tener una esposa. ¿Sí me explico? Para que, como dice la palabra, no seas engañado por el diablo y te consumas de pasión. ¿Sí me voy a entender? Creo que es importante pensar eso. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y menos en estos tiempos. Pero evidentemente para poder ser un esposo, esa es otra cosa, ¿no? Que tenemos una idea muy cultural de lo que significa ser matrimonio. Y no estudiamos, no leemos, no profundizamos, estudiamos para todo lo demás. Diplomados de esto, diplomados del otro, maestrías por allí, maestrías por allá, doctorados, cursos de lo que quieras. Pero para lo más importante, no nos formamos. Para el matrimonio. Para el matrimonio hay que educarse solteros y casados, juntos. Tenemos que educarnos. Tenemos que entender el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Y es una perspectiva bíblica y teológica. Así les moleste la palabra teológica. Pero es así. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Dios que piensa verdaderamente y no quedarnos con los presupuestos de la cultura. Porque eso es lo que nos tiene como nos tiene. Nosotros nos casamos porque vimos que nuestros abuelitos y los demás se casaron. Y ya no, ¿y qué es el matrimonio? No, pues uno se casa, se va a vivir donde la suegra o donde el suegro. ¿Cierto? No, pues para que no pague arriendo y se ahorre lo de los servicios, ¿cierto? Y pues a veces la suegra le baja la comida a uno, ¿cierto? Y pues ir a trabajar, volver y así chévere, ver televisión juntos. Eso no es el matrimonio. ¿Quién dijo? Pero no, como hemos heredado esa cultura, entonces pensamos que eso es el matrimonio. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, profundizar. Ahora, en ninguna universidad se enseña eso. Pero hay mucho que tú puedes aprender de personas que han escrito muchísimo, con mucha sabiduría acerca del matrimonio, y hermanos nuestros en la congregación que han vivido muchos años casados. Puedes aprender de eso, de lo bueno y de lo malo.
pero necesitas formarte para el matrimonio, tanto casados como solteros. Le invertimos más a otras cosas que a algo tan importante como el matrimonio, y por eso estamos como estamos. ¿Sí? Es por eso, esa es la razón. Entonces, cuando la mujer entiende que fue creada para ser ayuda idónea, entiende mejor su papel de ser sumisa. Porque la sumisión no es un error, hay un pensamiento en eso, hay una idea de Dios en eso, hay un plan para eso. La sumisión es necesaria porque la mujer fue creada para ser ayuda idónea, no ayuda errónea. Ayuda idónea. ¿Sí me explico? De modo que cuando una mujer comprende su rol dentro del matrimonio desde la perspectiva ética de Dios, comprende que a quien debe primero someterse es a Él y a su diseño para el matrimonio, particularmente a su rol como ayuda idónea. Someterse entonces a su esposo no será una tarea dispendiosa y onerosa, sino una vocación espiritual en su caminar como cristiana. Vamos a 1 Pedro 3, 1, 6. 1 Pedro 3, del 1 al 6. Ay, no, pasa mucho rápido. 1 Pedro 3, del 1 al 6. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, dice, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, aún a los que no creen. Pero hay un propósito en eso. De modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos pasados las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamó su Señor. Ustedes son hijas de ella, se hacen el bien y viven sin temor alguno. ¿Se acuerdan qué hizo Abraham con Sara? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Dijo que era la hermana, no la esposa. Y casi eso termina en desastre. Pero Sara dijo, lo que dice la Biblia es que Sara lo llamó su Señor. Ok. ¿De qué te estás adornando tú hoy? ¿Cuál es tu adorno como mujer? ¿Tu carácter o tu exterior? Hermanas y amigas, la razón por la cual la sumisión es tan importante para Dios es porque ustedes pueden ser ayudas idóneas para sus esposos, porque para eso fueron ustedes creadas, para ser ayuda idónea. De modo que si algunos de ellos no creen, puedan ser ganadas por la integridad de su carácter. Por eso, de modo que el plan de Dios para la mujer es que sea cristiana en su casa, que se someta principalmente a eso que Dios planteó para ella, porque si no se somete a Dios, mucho menos va a estar sometida a su esposo. Aún si su esposo no es discípulo, o aún si en algún momento su esposo se porta como un no discípulo. ¿Qué dice la Biblia? Que si alguno de ellos no cree en la palabra, hay a veces esposos que se comportan como si no creyeran en la palabra. Se han ganado también por su conducta íntegra y respetuosa. Que su belleza consista en la belleza del carácter. Que adornen su carácter, hermanas y amigas. Su carácter es lo más importante. Hoy a ustedes las han cosificado.
la sociedad. ¿Sabes qué es lo peor? Que a muchas les gusta que las cosifiquen, que las traten solamente como objetos sexuales, como juguetes sexuales, y no como mujeres creadas a imagen y semejanza de Dios. Para eso fueron creadas, no para ser cosificadas, sino para ser ayudas idóneas de sus esposos. Y para hacer eso hay que ser muy espiritual. Eso no se hace por voluntad propia, se hace en una relación con Dios. Así como la esposa se somete a Cristo, esposas, sométanse a sus esposos, así como Cristo, dice la Biblia. El papel de esposa y madre en la Biblia era esencial para la familia. Mira lo que dice Tito 2:3. Tito 2:3. A las ancianas, dice, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Ese es el rol de la mujer. La mujer es determinante. La mujer es supremamente importante. Su papel es vital para la familia y para la sociedad. Es vital, pero desde esta perspectiva. Es interesante que hoy en aras de la igualdad el papel de la mujer como esposa y madre está desapareciendo. Los movimientos feministas, especialmente los radicales, que se caracterizan más bien por un odio al hombre, ¿sí?, son los que más maltratan a la mujer. Literalmente lo que ellas quieren es que la mujer tenga todos los mismos derechos que tiene el hombre. Por ahí salió una canción muy rara, no sé si la han escuchado, que incluso ha servido para burlarse y todo el tema. ¿Por qué? Porque es más un odio al hombre que un deseo realmente de ser ayuda idónea para el hombre, ser ayuda idónea para el matrimonio. Evidentemente sí, la mujer tiene todos los derechos de esta vida. Y creo que lo mejor que ha hecho el movimiento feminista, especialmente el sufragante, que empezó en 1600, fue brindarle a la mujer los derechos que le correspondían como mujer: derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a votar, ¿sí me explico?, el derecho a estudiar. Pero hoy es otra cosa completamente diferente. Hoy es otra cosa completamente distinta. Estos movimientos son los que más maltratan a la mujer. Quieren que se parezca al hombre en todos los sentidos y han puesto una carga sobre sus hombros que naturalmente no pueden llevar. La mujer de la Biblia es ante todo esposa y madre. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en ser esposa, en tener hijos, en ser madre? Yo siempre he dicho que si tú quieres parecerte a un hombre, parécete a Jesús. Todos, hombres y mujeres, estamos llamados a eso. Ahora viene el esposo. El esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. El modelo de liderazgo es Cristo. Somos cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia. Lo que significa que tenemos una responsabilidad de liderazgo en nuestra familia, pero un liderazgo que se resume en amar y en servir. Y ahorita les voy a comentar más eso. Pero somos responsables de nuestra familia. Yo les he dicho a los hombres, si algo en tu hogar está mal, es tu responsabilidad como hombre. ¿Por qué estos hombres en Japón se casan con mujeres? Porque no quieren lidiar con situaciones. Porque no quieren liderar con muñecas. Porque no quieren liderar, porque no quieren asumir ese rol del matrimonio. No quieren. Quieren tener todo fácil, que todo funcione, que no haya problemas. No quieren negarse a sí mismos, no quieren morir a sí mismos, no quieren sufrir, no quieren asumir responsabilidad. Y el liderazgo es asumir una responsabilidad de que la familia funcione. Si hay algo mal en tu casa, es tu responsabilidad, hombre. Es tu responsabilidad. Porque ¿quién es cabeza? El hombre.
¿Qué hace un cuerpo sin cabeza? Nada. Se los he dicho muchas veces, ¿dónde se refleja naturalmente una parálisis cerebral? En el cuerpo. Si algo en el cuerpo se tuerce, deja de funcionar, se paraliza, primero sucedió aquí. Eso es una muestra de que algo pasó aquí. ¿Sí me explico? Lo mismo en la casa. Por eso estas analogías que hace la Biblia me encantan. Lo mismo pasa en la casa. Si algo pasa con tu esposa o con tus hijos, es tu responsabilidad. Yo he tenido problemas con eso. Y yo no me inventé eso. Yo le he dicho a Dios, pero yo simplemente lo comunico. Pero en esto no hay problema, yo lidio con eso. Porque yo he buscado hacer eso en mi casa. Yo he buscado hacer eso para mi familia. Ser un hombre, de verdad. No un remedio de hombre, como muchos son. No un remedio. No una imitación. Y eso significa asumir muchísima responsabilidad. ¿Cómo se descabeza? Amando a la esposa. Y esa es la otra responsabilidad que nosotros tenemos. Amar a nuestras esposas. Lo que dice el versículo 25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero es que tú no la conoces. Tú supieras lo difícil que es esa mujer. Ok, cuando yo te estaba casando, si los casé, una partecita que se llama votos. Tú dijiste en las buenas y en las malas. Ok, ahorita son las malas. Ama a tu esposa. Son las malas. Ámala. Ámala. Ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Pero es que tú no sabes, mira, ella ya peca, ella se enoja, ella... Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? Pecadora. Él la santificó, lavándola con agua mediante la palabra para hacerla santa. Ok, haz lo mismo. Ama a tu esposa. El liderazgo en la familia consiste en eso. Liderar a la esposa es amarla. Pero es que tú no sabes, me ha ofendido, me ha dicho unas cosas que tú no te imaginas. ¿Qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Sí o no? Eso dijo Jesús. Ahorita se volvió tu enemigo. Ama a tu esposa. Ora por ella. Llévale flores. Pero es que me las bota la caneca. Llévale otras. Pero es que le deja notas y me las echa en la casa del baño. Hale más. Ama a tu esposa. Ámala, y estoy hablando en serio. Ama a tu esposa. Nuestras esposas necesitan hombres que estén dispuestos a dar su vida por ellas. Porque demasiados hombres están dejando tiradas a las mujeres. Tiradas. Necesitamos luchar por el corazón de nuestras esposas. Amarlas con todo el sentido de la palabra expresada en las Escrituras. Amarlas como Cristo amó a la iglesia. Si Cristo no se rindió con su iglesia, tú no tienes derecho a rendirte con tu esposa. Si Cristo no pensó en divorciarse de la iglesia, tú no tienes derecho a pensar en divorciarte de tu esposa. Porque Cristo te está llamando a amar a tu esposa y aún dar la vida por ella. Así es. Si tú no puedes con eso, mejor no te cases. Aún en el altar, si tú me dices, Orlando, yo no puedo con esto, yo cancelo el matrimonio. Es preferible.
a que pases el resto de tu vida haciendo algo que no querías hacer y que no estabas dispuesto a hacer. Ama a tu esposa. Ámala. En lo difícil, en la salud, en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en las crisis. Cuando todo se ponga feo, ama a tu esposa. Por eso yo les he dicho a los solteros, tu decisión para casarte no puede ser estética, tiene que ser ética, porque esto nos toma la vida entera. Nos toma la vida entera. Hay momentos en que las situaciones, y yo amo el matrimonio, amo a mi esposa con todo mi corazón. Todos los días le digo lo hermosa que está, hasta mi hija se burla de eso. Dicen ustedes, ¿por qué tienen que hacer eso delante de mí? Pero es preferible eso a que yo le esté pegando con un palo, con una correa, con un bate, como muchos remedos de hombre hacen. Es preferible eso. El matrimonio es increíble. El matrimonio es el lugar donde yo más he crecido en mi cristianismo, donde más he sido como Jesús. Ahí en ese lugar es donde más he tenido que morir a mí mismo. Cuando ella se ha enfermado y tuve que pasar 4 días en el hospital cuidándola, bañándola. Hay hombres que no quieren lidiar con eso. No quieren. Ay, yo quiero una mujer, una modelo. Eso no existe. Eso es simplemente espejismos. Sé un hombre. Hermano, hombre que nos visita, sé un hombre y deja de dar tantas excusas, por favor. Ya estoy hasta aquí, de verdad. Yo creo que Dios también. De tantas excusas. Es que tú no has visto, es que tú no conoces, es que tú vivieras con ella, es que. ¿Cuántos es que se necesitan para cambiar Efesios 5, 21 al 33? ¿Cuántos es que? Hermanos, ya, amigos, ya, es hora de asumir la responsabilidad. Y de no quejarnos tanto. Tu hogar es lo que es por tu responsabilidad. No le eches la culpa a nadie. Asúmela. Asúmela con valor. Y saca a tu familia adelante, así como has sacado otras cosas adelante. Porque eso, si en el gimnasio se rompen y tiene un conflicto con la esposa y se derrumba, uno los ve allá, que eso, mejor dicho, no pueden cerrar los brazos. Yo no sé cómo hacen para rascarse la espalda. Pero cuando tienen que liderar su familia, se les olvida la adrenalina del gimnasio. ¿Saben por qué? Porque esto se hace en unión con Cristo. Esto no se puede de otra manera. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Para terminar, el esposo debe vivir sabiamente con su esposa. 1 Pedro 3:7. Va a tomarle 2 minutos más. Si quieren saber algo más del matrimonio, aquí hay hombres increíbles con los que pueden hablar. Casados de mucho tiempo, recién casados. Eugenio, Diego, que es creo que el más reciente, ¿sí? O Manuel. No, Diego es el más reciente. Que les pueden hablar de esto, y varios más, Julián, o sea, hay muchos acá que pueden ayudarles con este tema del matrimonio. 1 Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos, ojo, miren, aquí a los hombres nos dieron todo el paquete, todito. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. En la versión Reina Valera dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbo. La idea de vivir sabiamente viene de un vocablo griego que significa formar un hogar conforme al entendimiento y comprensión. Debemos comprender y entender a nuestras esposas, su trasfondo familiar,
y cultural. Básicamente implica conocer. No nos casamos con una mujer de hace 3 minutos. Eso le pasó a Adán. A nosotros no. Ellas tienen una historia, así como ustedes tienen una historia. Y eso tiene una incidencia en el matrimonio. Eso hay que conocerlo. Hay que sentarnos y hablar, ojalá antes de casarnos. Yo me acuerdo de una pareja, ellos estaban comprometidos. Y él le contó a ella que él había sido homosexual en su vida pasada, antes de ser discípulo. Ella no pudo con eso. No pudo. Y canceló el compromiso. Tenemos que estar dispuestos a todo esto, pero si no estamos dispuestos, mejor no metamos las manos, ni los pies, ni nada. Pero tenemos que conocer con quién nos casamos o con quién nos vamos a casar. Su trasfondo familiar, quién es, cómo ha vivido, cómo es, qué hace, qué piensa, quiénes son sus papás, en dónde vive, todo eso. Yo creo que es importante conocerlo. Rendir honor a nuestras esposas. La idea de honor aquí es la de calcular el precio o de valorar. ¿Por cuánto venderíamos a nuestras esposas? No tiene precio. No podemos venderlas a ningún precio. Es ridículo pensar de esa forma. Honrarlas, otorgarle el lugar que le corresponde, honrarla como vaso frágil. Yo les voy a contar una historia. La primera vez que yo me fui a quejar de mi mamá, de mi esposa con mi mamá, que yo hice eso sin vergüenza. Mami, es que esto está muy difícil y Alba no sé qué. Miren, mijito, así como ella es tan dulce, tan tranquila, tierna, amorosa, delicada, mire, hijo, no me venga a dar quejas de su esposa. Usted es la cabeza de esa familia. Dirija a su esposa, ame a su esposa, pero no me dé quejas de ella. Sí, señora. Recién casado. Yo dije, wow, si me lo está diciendo una mujer que fue amada por su esposo, tiene mucho sentido. El liderazgo que la familia requiere es un liderazgo espiritual. Si queremos ver familias a imagen y semejanza de Dios, su creador, necesitamos ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Hombres como Cristo y mujeres como Cristo. Hombres que seamos la fuente de vida, significado y propósito para nuestras familias. Mujeres que sepan apreciar su vocación como ayuda idónea. Solo así la familia dejará de ser una creación en vía de extinción. De ese modo podemos vivir en la luz o como hijos de la luz, como se nos requiere en las Escrituras. Muchas gracias, muy amables.